Poco después de nacer mi hijo, tuve el sueño más aterrador que podáis imaginar. Soñé que me veía implicada en un terrible accidente de coche que me costaría la vida. Durante meses estuve aterrorizada y iba extremadamente cautelosa por la vida, sin perder de vista el monstruoso vehículo aparcado delante de mi casa. Cuando mi hijo tenía 7 meses, me convencí de que solo era un sueño. Nada de lo que estaba por venir tenía que ser lo que yo había visto en ese sueño. Tenía un nuevo trabajo, un bebé, un hogar y un marido al que cuidar. Había puesto demasiada energía en ese sueño y tenía que olvidarlo. Ese día había salido inmediatamente de la escuela. Iba a recoger a mi hijo a casa de su abuela y volvía corriendo a la escuela para ver el partido de béisbol. Era la forma perfecta de pasar la tarde con mi hijo pequeño. Al salir de la autopista con mi cautela habitual, giré a la izquierda, en un semáforo que llevaba un rato en verde. Este era mi día de suerte, pensé. Entonces, en un instante, desaparecí. Inmediatamente me encontré en el lugar más hermoso y tranquilo en el que había estado nunca. Mi abuelo, otra persona que había conocido en una vida anterior y un guardia estaban a mi lado para ayudarme a cruzar. Me hablaron del accidente y me enseñaron el lugar. Era hora de volver a casa. Eso es lo que me dijeron. El amor y la felicidad abrumadoras de aquel lugar eran tan acogedoras. Me sentía cada vez más ligera. En un arrebato de miedo y pánico empecé a llorar. No podía estar muerta. ¿Qué le pasaría a mi hijo? Tenía 7 meses. Nunca me recordaría. Su padre ni siquiera sabía cómo cuidar de él. No quería que creciera con los padres de su padre. No era el momento de marcharme. Estaban equivocados. Un abrazo de amor me tranquilizaron, mostrándome que mi hijo, toda mi familia, estaría bien después de mi muerte. Mi madre podía apoyarse en mi abuela. Llevaría tiempo, pero se curaría. Mi marido, que estaba herido, triste y solo, también se curaría y acabaría encontrando de nuevo el amor. La muerte forma parte de las lecciones que tenemos que aprender en la tierra, y mi muerte fue una lección importante para todos los implicados en mi vida. Me mostraron mi funeral, me enseñaron a estar cerca de mis seres queridos y me dijeron que con el tiempo podría comunicarme con ellos cuyos espíritus estuvieran abiertos. Podía aceptarlos, estarían bien. Me sentía cada vez más ligera, pero solo mi hijo. No podía dejar a mi hijo. Los bebés necesitan a sus madres. Yo necesitaba ser su mamá. No podía dejarlo ir. Me mostraron con mucha paciencia mucho amor. Mis guías me explicaron que los sentimientos que tenía seguían siendo una conexión con mi lado humano. En cuanto mi humanidad desapareció, me sentí ligera como el aire, rebosante de alegría y extremadamente amorosa. Las palabras no hacen justicia a estos sentimientos. Me ayudaron a despojarme de mi carga humana. Estos sentimientos eran tan grandes y parecían atraerme cada vez con más fuerza. Pero mi conexión con mi hijo era tan fuerte. Paseamos por ese hermoso lugar durante lo que me pareció una eternidad. Hablamos de mi vida, hablamos de religión, hablamos de los misterios del alma que como humanos debemos olvidar porque de lo contrario no podemos prosperar en la tierra. Todo el tiempo estuve asombrada. Unas cosas eran exactamente como yo había imaginado que sería una vida después de la muerte. En otras, simplemente, me había equivocado y recuerdo que pensé, vaya, ¿dónde estaban mis otros seres queridos? ¿Cuándo podré ver a mis otros abuelos que han fallecido? Con el tiempo, en este paseo, estaba en otro reino. Cuando se completó mi transición, pude elegir ir a otros planos cuando estuve preparada.
De vez en cuando, los pensamientos sobre mi hijo volvían a ponerme melancólica. No podía soportar la idea de que creciera sin una madre. Me dijeron que otra mujer sería su madre en vez de yo. Primero los abuelos, y luego ellos me mostraron la vida de Jake. Era el niño más hermoso, tan feliz, pero con una pizca de tristeza que parecía impregnar su alma. Esa era la lección con la que tenía que lidiar. Sabía que en esta vida aprendería las lecciones más importantes. Así debía ser. Vi una nueva madre para Jake cuando tenía unos 7 u 8 años. Una mujer hermosa y de buen corazón que realmente se preocupaba por Jake y le trataba bien, pero tenía su propio hijo con mi marido viudo. Y el amor que mostraba por su propio hijo era diferente y más desigual que el que mostraba por mi hijo, su hijastro. Esto no es lo que yo soñaba para Jake. No podía serlo. Estaba contenta por mi marido. Le iba bien. Era feliz. Con mi hijo era diferente. En el constante trabajo paciente de llevarme al otro lado, aprendí otras lecciones. Tenía que dejarme llevar. A veces me ponía histérica y un momento después estaba tranquila y serena. Vi a una chica que estaba destinada a ocupar el lugar de Jake, pero antes de la concepción los planes cambiaron y el espíritu de Jake tuvo que ocupar su lugar. Había mucha confusión que Jake podía arreglar y lo hizo. En el momento en que era más capaz de aceptar mi muerte, la pena y el dolor volvieron y añoré a mi hijo, mi vida. No podía desprenderme de mi vida humana. Mis líderes hicieron todo lo que pudieron. Nunca se rindieron, nunca se desanimaron. Es increíble la paciencia y el amor que irradiaban. Finalmente, mi histeria fue calmada por un espíritu superior que parecía envolverme en amor. Dieron instrucciones a mis guías para que me permitieran regresar. A pesar de sus súplicas de que les dieran más tiempo, les dijeron que mi espíritu no descansaría en ese momento. Lo mejor era dejarme volver, dijeron, pero aquietar mi mente y aprender más lecciones. Gracias a mis súplicas pude regresar por el momento. Antes de mi descenso era consciente de que mis amigos y mi familia tenían lecciones que aprender en diferido, pero al final tendrían que aprender las lecciones que les enseñó mi muerte. Se tomaron disposiciones sobre cuándo, dónde y cómo regresaría mi espíritu, qué lecciones debería haber enriquecido o adquirido de nuevo. Algunas lecciones que había aprendido cuando llegué al otro lado tendrían que olvidarse. No era bueno para mi alma saber cuándo volvería a morir, pues de lo contrario, eso sería todo en lo que me concentraría como ser humano, sobre todo a medida que se acercaba el momento. Lo último que recuerdo es que me llevaron de vuelta al lugar del accidente y me dijeron justo antes de que me hundiera que había llegado el momento de volver a casa para siempre, cuando mis hijos fueran mayores. Lo acepté inmediatamente. Pero entonces, espera, ¿qué se considera mayor? ¿Significa que son solo unos años mayores? ¿Adolescentes? ¿Llegará a verlos casarse y tener sus propios hijos? Este fue un aspecto difícil de afrontar para mí inmediatamente después del accidente. Volvía a tener una vida con mi hijo. Tenía que aprovecharla bien porque no sabía cuánto tiempo me quedaba. Me dijeron que tenía suerte de haber sobrevivido. Un gran camión se saltó un semáforo en rojo y embistió el lado del conductor de mi pequeño coche. Aunque llevaba puesto el cinturón de seguridad, los médicos dijeron que no habría sobrevivido si no se hubieran abierto los airbags, cosa que no se supone que ocurre en un impacto lateral. Durante el primer año después del accidente, intenté vivir lo mejor que pude y ser lo más feliz que pude. Sin embargo, sufrí mucho dolor debido a la fractura de hombro, costillas rotas y 2 fracturas de cadera. Me dijeron que el dolor debería desaparecer en 6 meses o 1 año, en el peor de los casos. 3 años después, el dolor sigue sin desaparecer.
Sin embargo, el segundo año pareció ser el peor, incluso llegué a tener tendencias suicidas. Todo lo que quería era volver a ese lugar, a esa vida que era tan grandiosa, tan llena de amor, tan alegre. Mi hijo y más tarde mi hija eran lo único que me hacía seguir adelante. Estaba allí por ellos. Hoy, 3 años después, he aceptado mi regreso a la tierra, anhelando volver a mi hogar en el más allá, luchando por encontrar la paz y la felicidad hasta que mi tiempo aquí haya terminado por fin. Hasta que mi tiempo aquí termine para siempre. Así es como termina esta experiencia cercana a la muerte, y para mí suena a mis oídos de algún modo como si tuviera una pena de prisión que cumplir, lo cual por supuesto no podría estar más lejos de la realidad, pero eso es solo una visión puramente humana y limitada de nuestras vidas. Ese es precisamente el punto que nos trae a los humanos tanto sufrimiento innecesario, porque en 2022 hemos crecido en una cultura que apenas reflexiona sobre el panorama general de nuestra existencia. Si la gente se ríe de los que intentan progresar, como nosotros aquí, y eso es muy triste, porque nos ha convertido en los humanos arrogantes y ciegos que somos. Como cultura, como sociedad y como almas individuales, sufrimos mucho más de lo necesario. La experiencia cercana a la muerte comienza con un sueño que debía prepararles para lo que estaba por venir. Lo que me interesaría saber es quién más ha tenido sueños que anticipan algo del futuro. Una vez tuve un sueño en el que soñaba con un antiguo novio con el que yo ya no tenía ninguna relación y en el que no había pensado en hacía años. Y me sorprendió mucho recibir un correo electrónico de esa persona a la mañana siguiente. Me recuerda el hecho de que antes del hundimiento del Titanic, antes de que el barco zarpara en su viaje inaugural, algunas personas tuvieron sueños de ese tipo y algunas no llegaron a realizar el viaje y por tanto no murieron en la catástrofe. ¿Hasta qué punto prestamos atención a nuestros sueños? ¿Deberíamos tomárnoslo a veces más en serio? Tras el paso de Karen al más allá, fue recibida por un conocido no terrenal, por un pariente fallecido y por un guardián. Esto me pareció extraordinario, porque normalmente son los parientes fallecidos los que nos saludan primero. De mes en mes se va formando en mi mente una imagen cada vez más amplia de nuestra situación. Me parece que lo que llamamos nuestra vida es en realidad una inmersión en un curso perfectamente orquestado. El hecho de que hayamos perdido completamente la vista del panorama general hace que todo sea tan realista que pensamos que aquí yo soy el Klaus o la Inés. Mi vida, como sea en esta parte del mundo y en esta cultura, es todo lo que hay, y eso es todo. Sin embargo, incluso la vida en la Tierra ofrece tantas formas posibles de tener una experiencia humana. ¿Por qué no nací como miembro de una tribu en una cultura del África ecuatorial? ¿Por qué como hombre y no como mujer, o viceversa? ¿Por qué damos tanta importancia a las diferencias superficiales? ¿Por qué no amamos toda la vida del planeta? Ayer leí que los científicos creen ahora que los insectos pueden sentir dolor. Sacudí la cabeza para mis adentros ante semejante disparate, como si hubiera alguna duda. ¿Cómo nos hemos alejado tanto de la naturaleza para que estas cosas sean siquiera una pregunta? En fin, Karen habla entonces de sus sentimientos de maternidad y de su preocupación por lo que sería su hijo de 7 meses. Esto planteó una cuestión importante y crucial. Se trata de la identificación con nuestro papel como ser humano, como madre o como padre, o mucho peor, con nuestro papel como persona rica o pobre, como alemán o estadounidense, etcétera, etcétera, gordo, delgado, alto, bajo, hombre o mujer. Por supuesto, hay mucha simpatía con los pensamientos de Karen como madre, pero la cuestión es la identificación con un determinado papel o con nuestros actos pasados. Definitivamente,
eso desempeña un papel muy importante. Tengo un vídeo que plantea la cuestión de si vamos al infierno o al cielo después de morir. Oímos todo el tiempo que no seremos juzgados en la otra vida, pero parece que todo el mundo experimenta una revisión de su vida en la que se revive todo. Desde nuestra propia perspectiva y la de los seres humanos, e incluso me gustaría incluir a otros seres vivos como los animales y las plantas, aunque esto casi nunca se mencione tan explícitamente. Los que entonces se identifican permanentemente con sus errores en la existencia terrenal se quedan totalmente atascados en esta identificación. Ha habido 2 o 3 situaciones en mi propia vida en las que he sentido grandes sentimientos de culpa y puedo decir por mí misma que estos sentimientos fueron, con mucho, los más dolorosos para mí. Muy, muy dolorosos. Y la identificación tiene el potencial de prolongar ese dolor hasta la eternidad si no te dejas llevar. Te das cuenta que has nacido para aprender como ser humano. La propia Karen nos dice aquí que las situaciones se crean para que aprendamos de ellas y crezcamos. A veces cometemos errores muy grandes. El otro día vi un documental sobre asesinos. Casi todos ellos vivían en circunstancias muy adversas y cometieron esos asesinatos a una edad muy temprana. Uno de ellos tenía 12 años y otro 14, cuando cometieron los asesinatos en el entorno de las bandas. Ambos fueron condenados a prisión sin tener la oportunidad de volver a salir de la jaula. Ambos se habían convertido en hombres muy reflexivos muchos años después. Vi en ellos un nivel de autorreflexión y madurez que casi nunca se experimenta en otros lugares. Llegados a este punto, es oportuno volver a Karen, donde dijo que su muerte fue una lección importante para todos los implicados. Sí, ¿no es interesante? Nuestro problema en este punto son nuestras emociones, porque nuestras mentes ciertamente pueden captar tales afirmaciones. Pero ninguno de nosotros quiere perder a su mujer, a madre, novia o hermana a una edad temprana. Sin embargo, ocurre todos los días y a todas horas. Y mi sensación es que no hay familia en la que no haya ocurrido alguna historia o drama que haya cambiado a la familia para siempre. Nos hace algo, nos cambia la vida. Podría contar ejemplos aquí, pero ¿para qué? Porque cada uno los conoce por sí mismo. Lo que nos queda es intentar comprender que de algún modo todo tiene sentido, pero eso no significa que podamos reconocer el sentido al mismo tiempo. En absoluto. A veces lo conseguimos en retrospectiva en nuestras vidas, cuando hemos sobrevivido a tiempos muy duros. Y ahora, por supuesto, vemos claramente cómo una cosa llevó a la otra y que ahora somos las personas que somos por ello. Y dependiendo de eso, nos gusta o no, lo que somos hoy lo determinaron las circunstancias externas. Pero eso es solo la mitad de la verdad, la otra mitad son todas las decisiones que tomamos cada día. Prácticamente fueron millones y millones de decisiones y siempre fueron posibles decisiones alternativas. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de nuestro poder. Es decir, decidimos hacia dónde va el viaje y cómo va a ir. Pero eso no significa que nuestro sufrimiento fuera inútil. En absoluto. Nos moldea, seguramente, tarde o temprano nos conducirá al camino que nos haga crecer. Personalmente supongo que este camino puede durar varias vidas. Esta reflexión que tengo hoy con vosotros aquí termina aquí y se me pasa por la cabeza como a menudo deseamos lo que no podemos tener. Cuando lo tenemos, volvemos a desear otra cosa. Pienso para mis adentros que sin duda es una buena idea practicar el dejar ir ya en las muchas pequeñas situaciones cotidianas de la vida, desarrollando la confianza en nosotros mismos de que el destino tiene muy buenas intenciones con nosotros. Y digo esto sabiendo perfectamente que cada ser humano, cada espectador, cada uno de nosotros tiene que soportar su parte de sufrimiento.
Pero nuestro sufrimiento siempre nos lleva potencialmente a nuevas y maravillosas percepciones que pueden enriquecer enormemente nuestro ser si nos abrimos al proceso de reflexión y realización de nuestro interior. Y eso ocurrirá cuando estemos dispuestos a aceptar nuestro propio impulso interior. El dolor y la alegría siempre nos muestran el camino. Esto ha sido hasta hoy lo que puedo decir sobre esta FM. Gracias por escucharme y estar aquí apoyándome cada domingo. Nos vemos la próxima semana y si tenéis algo que comentar, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo domingo.